Ya viene a mi alma un son, un coro de gozo y paz. Lo canto con grato amor, dulce paz el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don precioso de Dios. Oh paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. Por Cristo en la cruz vino paz, mi deuda por él se pagó. Otra base no hay sino él, para paz el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don precioso de Dios. Oh paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. Cuando Cristo mi Rey coroné, mi alma de paz se llenó. En él mi don rico hallé, dulce paz el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don precioso de Dios. Oh paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. Morando con paz en Jesús, y mientras que ande con él, no hay sino paz para mí. Dulce paz el don de mi Dios. Paz, paz, dulce paz, don precioso de Dios. Oh paz, maravilla de paz, el don de amor de mi Dios. En preparación para la cena del Señor va a ser el himno número 245. 245. Digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. Para abrir el libro nadie se encontró, él fue solo digno, cante nuestra voz. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. A Jesús Lord, a Jesús Lord, a Jesús Lord, porque Él es digno. Digno es el Cordero que en la cruz murió, por llevar el mundo cerca de su Dios, y donde reinaba densa oscuridad, en la luz del cielo vino a derramar. A Jesús Lord,
Buenas tardes tengan cada uno de ustedes. Espero que hayan descansado bien, hermanos, y listos para la clase hoy en esta ocasión. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión, les damos las gracias porque nuevamente se encuentran con nosotros. Espero que tenga su Biblia y todo lo necesario para que así pueda estudiar la palabra de Dios. Recuerde que si acaso tiene alguna pregunta o comentario, allí en la pantalla de su televisor se encuentra toda la información necesaria para que usted se pueda comunicar con nosotros. Además, le invitamos para que venga y esté personalmente aquí en la reunión con todos nosotros. Queremos conocerle. Estamos localizados en el 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Por lo que todos son bienvenidos. Muy bien, vamos a ir a Dios en oración, hermanos, antes de empezar en esta ocasión. Vamos a orar. Eterno Padre, le damos gracias en esta ocasión porque nos ha permitido nuevamente, eterno Dios, estar ante su presencia. Primeramente, eterno Padre, para poder elevarle esta oración hasta su divino trono, eterno Dios. Para pedirle, eterno Dios, yo sé bien que hay muchas cosas por las cuales en este momento tenemos que pedir. Sin embargo, el momento, eterno Dios, nos lleva a que solamente pidamos por lo siguiente, eterno Padre. Que usted esté con nosotros mientras que abremos nuestras Biblias para estudiar una porción más de su palabra. Ayúdenos, eterno Dios, para poder entender aquello lo cual usted habrá de comunicar por medio de su siervo. En vista, eterno Dios, que va a ser comunicado por medio de este servidor suyo. Te ruego pues, eterno Padre, que usted me ayude para que lo pueda hacer con aquella facilidad, eterno Dios, que es necesario para que no pueda plantar confusión en la mente de los que van a escuchar, sino que, eterno Dios, todos lleguemos al conocimiento de tu palabra. Y así, Padre bendito, que si acaso de una manera u otra es una necesidad en mi vida personal, eterno Dios, que yo pueda hacer todo lo posible para poder corregir aquello lo cual es deficiente en mi vida, eterno Padre, para que así lo pueda asimilar por completo y para que así, eterno Dios, pueda enseñarlo, predicarlo, no solamente guardarlo en mi conocimiento, sino que enseñarlo y predicarlo a aquellos los cuales necesitan escuchar de él. Una vez más, le pidemos su ayuda. En el bendito nombre de su Hijo Jesucristo le rogamos y le pidamos todo esto, eterno Dios. Amén. Amén. El domingo por la tarde estamos estudiando peligros en la congregación. Estuvimos viendo que el primer peligro que estuvimos estudiando fue concerniente a familias débiles. Y ya hablamos concerniente a esto, ¿verdad? En esta ocasión empezamos la semana pasada en nuestro segundo tópico, que es concerniente al colapso moral. Este es otro peligro que se encuentra dentro de la congregación. Y claro, ¿verdad? Que digo congregación porque me estoy dirigiendo a cada uno de nosotros. Pero es peligro que está ocurriendo también en las congregaciones. El colapso moral. Estuvimos observando, estudiando en aquel entonces, de que la Biblia no usa la palabra moral o moralidad. No la vamos a encontrar nosotros en el Antiguo Testamento, mucho menos en el Nuevo Testamento, esta palabra. Etimológicamente sabemos bien lo que se refiere a esta palabra. Y también conforme a los lexicógrafos, nos dan varias palabras que se vienen a acercar a la definición que se nos da por medio de los etimológicos, pero la palabra no la vamos a encontrar en la Biblia. Por eso es que cuando empezamos nosotros
lo dirigí a 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. Porque ahí es la palabra más cercana a la palabra moral. Y estuve dando varios ejemplos. Por ejemplo, le cité concerniente a la versión Valeria 60. Y luego vimos, ¿verdad?, que dice ahí: no erréis, las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Malas compañías, ok. Y miramos nosotros entonces que la palabra que se usa ahí en la versión 60 es la palabra costumbres. La palabra griega es la palabra ethos. Pero cuando leemos versiones americanas, por ejemplo la King James, encontramos que la King James sí usa la palabra moral. Si usted lee la versión en inglés, la palabra en inglés es morals, la palabra moral. Cuando usted va a la New King James, versiones que yo uso, ¿verdad?, porque para mí estas versiones son las más respetuosas, las más cercanas a los manuscritos, no a los originales, porque no existen los originales, pero son los manuscritos. Y miramos nosotros que la New King James usa la palabra hábito, habits, que es la palabra en inglés, que es la misma palabra, ethos. Y uso estas versiones para que miremos en cómo los traductores la han traducido de diferentes, con diferentes palabras, pero es la misma palabra. Solo que cuando vamos a los lexicógrafos y miramos cómo ellos la interpretan, estamos hablando de W.E. Vines, estamos hablando de Thayers, estamos hablando de Bullinger, a estos lexicógrafos me refiero. Ellos definen esta palabra como un conjunto de reglas que vienen a dictar el comportamiento de un individuo o un grupo colectivo. Es decir, son reglas que vienen a dictar el comportamiento de un individuo, si es malo o es bueno. Ya entramos a la palabra ética. Y miramos nosotros que la palabra moral es lo mismo como la definan los etimológicos. La palabra moral quiere decir perteneciente a un comportamiento de un individuo o un grupo. La misma definición. Solo que entonces miramos nosotros que no hay diferencia en estas palabras, pero se usan diferentes para establecer este mismo hecho. Entonces, cuando hablamos de la frase colapso moral, nos estamos dirigiendo a lo que la Biblia nos enseña concerniente a la ética de Dios, a un comportamiento que yo debo de demostrar en la iglesia. Y claro que todos ya llegamos a la conclusión, ¿verdad? Es lo que Pablo le dice a Timoteo: para que si tardo, para que si tiempo, vamos a leer 1 Timoteo 3:15, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, de la siguiente manera. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 15, dice el apóstol Pablo: para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo aquí le está hablando a este joven Timoteo que él ya para este entonces debe de entender su comportamiento. Estamos hablando de la ética que él debe demostrar, la moralidad que él debe demostrar dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Al citar esto, el apóstol Pablo nos está dando a entender lo opuesto a esto. Es decir, que puede existir una moralidad, una ética, todo contrario a la voluntad de Dios. ¿Entendemos eso? Si hablamos de un lado de la moneda, tenemos que dirigirnos al otro lado de la moneda. Es decir, Pablo está diciendo, existe y tienes que tener cuidado. Tienes que poner atención para que no llegues a ese punto de conducirte
de demostrar una ética equivocada dentro de la iglesia del Señor. Y esto es a lo que nos estamos nosotros apuntando bíblicamente. Claro que todo esto es un repaso, hermanos, porque digo que hay diferentes personas en la audiencia de la semana pasada, por lo que les pido un repaso para que estemos en la misma página. Y miramos nosotros entonces que en la palabra del Señor se nos enseña la ética de Dios. Y estuvimos viendo también que cuando se habla conforme a lo moral o la moralidad, la ética, hay dos fuentes de donde se viene a producir la moralidad, la ética. Y creo yo que Jesucristo lo viene a establecer en Marcos capítulo 11, del versículo 27 en adelante. Si usted recuerda, en ese entonces nuestro Señor Jesucristo constantemente era seguido por los judíos, quienes querían atrapar a Jesús en dar una mal respuesta para que así se lo pudieran traer a la cara. Pero Jesucristo, cuando se le hace la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas?, Jesucristo le contesta a ellos con otra pregunta. Entonces dígame usted, ¿de dónde viene el bautismo de Juan? Porque Jesucristo quería enseñarle a esta gente, ¿verdad?, de que existen dos fuentes de ética, la de ellos y la de Dios. Y cuando esta gente entonces llegaría a esa conclusión, se daría cuenta que la ética de Dios era de los hombres, era de los fariseos, era de los saduceos, era de la gente religiosa en aquel entonces, no era parte de Dios. Y cito este pasaje para que usted y yo entendamos, ¿verdad?, que existen dos fuentes. Y la fuente del ser humano, hermano, no es buena. La fuente del ser humano es peligrosa. Ya Jeremías capítulo 10 y versículo 23 dice que no está en el hombre ordenar sus propios pasos. Ahora la pregunta al texto es ¿por qué? ¿Por qué es de que no está en el hombre ordenar sus propios pasos? Bueno, yo pienso que la contestación la da Proverbios capítulo 20 versículo 24. Note lo que dice Proverbios capítulo 20 versículo 24. En Proverbios capítulo 20 versículo 24 dice la palabra de Dios lo siguiente. Proverbios 20 y versículo 24 dice así: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? De Jehová. Jehová es el que ordena los pasos del ser humano. Ya el hombre, si acaso no quiere poner atención a eso y no quiere someterse a eso, bueno, ya es responsabilidad de él o de ella, porque Dios le ha dado un libre albedrío. No nos forza a nosotros de someternos a sus pasos, es decir, pasos de Dios, sino que podemos hacer nosotros nuestra propia decisión. Pero la mayor parte del ser humano se somete a sus propios pasos. Es lo que dice Mateo capítulo 7, versículo que es 13. El camino ancho, por ahí camina mucha gente. El camino angosto, y otra vez ahí está hablando de las dos fuentes. El camino angosto, poca gente camina por él. El camino angosto es de Dios, el camino ancho es del hombre. Y Proverbios capítulo 16 y versículo 25, ya entendemos que dice, ¿verdad? Que el hombre que dirige sus propios pasos, el fin es ¿qué? Muerte. O sea que no va a llegar a ninguna parte. Solo que entonces miramos nosotros que ahí están las dos fuentes de la moralidad o de la ética. Y esto también es cierto dentro del cuerpo de Cristo Jesús, en la casa de Dios, hermanos. Dios nos enseña a nosotros qué es lo que usted y yo como cristianos debemos o debe de ser nuestro comportamiento, nuestra ética, nuestra moralidad. Pero nosotros, algunos de nosotros somos un poquito tercos, cabezudos, que no queremos someternos a la ética o la moralidad de Dios y por lo tanto miramos el colapso de lo moral. ¿Entendemos ya? Vimos varios ejemplos dentro del Nuevo Testamento de congregaciones, porque dije que esto no es un fenómeno nuevo, sino que ya se vino a experimentar
en el primero y el segundo siglo. Empezamos primeramente con la congregación de Éfeso. El apóstol Pablo viene a la ciudad de Mileto y llama a los ancianos de la congregación de Éfeso para que él les pueda decir a los ancianos, ¿verdad? Tengan cuidado del colapso moral. Pablo le dice a los ancianos, tengan cuidado. Versículo 29, Hechos capítulo 20, versículo 29. Porque vendrán hombres que habrán de enseñar herejías, perversidad, dice, y no solamente de afuera, sino que dentro de vosotros. Y esa palabra dentro de vosotros indica el colapso moral dentro de la casa de Dios, de la iglesia. ¿Qué les llevó a esos hombres a ese punto? ¿Por qué comenzaron a enseñar perversidades dentro del cuerpo de Cristo Jesús? ¿Por qué se ve el colapso moral dentro de la iglesia de Éfeso? Y la iglesia de Éfeso, hermano, fue una iglesia que, pues, demostró prosperidad en aquel entonces. Y para Pablo era una congregación muy querida. Sin embargo, fue una congregación que se destruyó. Se destruyó. Y luego también la congregación de Corinto. Ya sabemos el colapso moral que hubo ahí. Me recuerdo de los tiempos de Jueces, que dice el último versículo, pues Jueces capítulo 21, versículo 25, dice que cada quien hacía lo que le daba la gana, o sea, lo que quería hacer. Y para mí eso fue la congregación de Corinto, a pesar de que tuvieron buenos maestros en esa congregación. Ahí estuvo Apolos, un hombre que la Biblia dice que fue un predicador elocuente, Hechos capítulo 18, elocuente en las Escrituras. Y también tuvo a Pedro, también tuvo a Pablo, tuvo buenos instructores. Sin embargo, fue una congregación que tuvo bastantes problemas. Y miramos el colapso moral dentro de la congregación. Y luego también tenemos la congregación de Colosa, una congregación que se dijo que el apóstol Pablo no estableció, según Colosenses capítulo 2, versículo 1. Sin embargo, entrenó al predicador de ellos, que se menciona en Colosenses capítulo 1, versículo 7. Y miramos nosotros como todo estudiante que recibe instrucción de un instructor, de un maestro, ¿verdad? ¿Nunca se han puesto usted a notar predicadores que en ocasiones no han alcanzado todavía la capacidad de poder llegar a solucionar problemas o tratar con asuntos dificultosos en la congregación? Inmediatamente van con quién, con aquel quien les instruyó, con aquel quien les enseñó, ya sea privadamente o en una escuela de predicadores. Y esto vemos nosotros a Éprafas, el predicador fiel de la congregación de Colosas. ¿Y con quién va? Con el apóstol Pablo, para poder pedirle consejo de ciertas cosas que está pasando ahí. Y por eso Pablo escribe la epístola a los colosenses. Todo lo que miramos también en esa congregación. Y dimos estos tres ejemplos, claro que hay más, ¿verdad? Pero vimos esos tres ejemplos para que miremos que no es un fenómeno nuevo. Ha ocurrido desde el principio. Y hoy en día también miramos nosotros dentro de las congregaciones este peligro, el colapso moral. El colapso moral. Y claro que cuando hablamos del colapso moral, ¿verdad? Hay muchas avenidas por donde nos podemos ir para poder estudiar, pero el tiempo no nos permite. Ese maldito tiempo que es enemigo, ¿verdad?, de uno, no nos permite. Pero déjeme darle algunas categorías de la moralidad o moral que se puede estudiar. Por ejemplo, se puede estudiar sobre la vida cotidiana. Y me estoy refiriendo a nosotros los cristianos. La vida congregacional. Esa es otra área. La vida del sexualismo. Esa es otra área. Las impurezas,
Y hoy en día, ¿verdad? Con la pornografía y como homosexualismo y todo, yo no puedo leer mentes ni corazones. Pero me atrevo a decir que dentro del cuerpo de Cristo Jesús hay personas que están envueltas en la pornografía, en la sexualidad. Y que se lo tienen bien escondido, pero no de parte de Dios, porque Dios todo lo ve. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 13, ¿verdad? Que todo está desnudo delante de Dios. Hay el área social, ¿verdad? Que aquí lo vemos nosotros con aquel círculo arriba, ¿verdad? Como un santito, ¿verdad? Pero en el mundo, ajá, menciona nombres a alguien que es cristiano. Sí, es cristiano, un miembro de la iglesia de Cristo. ¿En serio? O sea, como que dan una segunda mirada porque no lo creen. La vida social. Y también está concerniente a lo religioso. Es decir, ya entramos al cuerpo de Cristo Jesús. Mientras que uno le trate bien y lo trate con amabilidad, con respeto, con reverencia, todo está bien. Pero una vez que lo venga a contradecir o que venga a contradecirla, salen las uñas. Son como los gatitos, ¿verdad? Los rincones en un rincón, ¿verdad? Y va a sacar las uñas, te va a dañar, porque quiere escapar. Solo que hay varias áreas en donde nosotros podemos entrar concerniente al colapso moral. Pero yo solamente quiero hablar de algunas porque el tiempo no nos permite que lleguemos en todo esto. Y la primera es sobre la seriedad. Sobre la seriedad del comportamiento nuestro dentro del cuerpo de Cristo Jesús, dentro de la iglesia. Habrá un versículo que nos dé a entender qué debe de ser nuestra seriedad. Pues yo les propongo que veamos Hebreos capítulo 12, versículo 28. Y note lo que dice este versículo. Hebreos capítulo 12, versículo 28 dice la palabra del Señor. Note lo que dice. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Vuelvo a leerlo. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Noten para mí la definición de la palabra seriedad. En la congregación. Número 1, ¿qué dice? Así que recibiendo un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. Segundo, agradecimiento. Número 3, temor. Número 4, reverencia. Para mí que Hebreos capítulo 12, versículo 28, es un versículo que nos da a entender sobre la ética en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, en la congregación. Ya cuando esto no existe en nuestra vida como iglesia, entonces hay un colapso moral. ¿Entendemos? Hay un colapso moral. Por ejemplo, gratitud. ¿Estamos nosotros contentos, alegres? Se demuestra hacia Dios una gratitud, y si la contestación es que sí, mi pregunta es ¿cómo? ¿Cómo demuestro yo una gratitud hacia Dios porque me ha rescatado del pecado? Recuerde que nosotros anteriormente vivíamos una vida de pecado.
ninguno de nosotros quienes estamos aquí en este momento fuimos perfectos después de perder nuestra inocencia. Y déjenme explicarles lo que quiero decir con esto. Cuando uno viene a este mundo, viene inocentemente, es decir, viene sin pecado. Pero ya entonces miramos nosotros que Génesis capítulo 8, versículo 21 dice que la maldad existe en el corazón del joven, desde la juventud. Y yo le reto a usted que lean en el Antiguo Testamento, en donde dice los pecados de los niños. Siempre es la frase pecados de nuestra juventud. Es cuando el pecado entra en nuestra vida. Proverbios capítulo 21 nos habla nosotros de esto. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que salimos del pecado y entramos al cuerpo, a la iglesia, gracias a la sangre de Cristo Jesús. ¿Y cómo demuestro yo mi gratitud hacia Dios por lo que Él ha hecho por mí? Por ejemplo, cuando una persona hace una cosa, ¿verdad?, hacia mí, que yo no lo merezco, sin embargo la persona lo hace porque, pues, diferentes razones. Desde ese momento en adelante yo voy a estar grandemente agradecido a esa persona por lo que ha hecho por mí. Bueno, ¿cómo lo hacemos hacia Dios? Que demuestra una seriedad en la congregación. Número 2, agradecimiento. La palabra agradecimiento, según los lexicógrafos, quiere decir una conducta conforme a como lo demanda a quien estamos demostrando el agradecimiento. En este caso, ¿verdad?, es Dios. Dios nos ha dado a nosotros su voluntad, porque recuerde el texto que hemos usado con frecuencia hoy este día, Mateo 7, 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. El Padre tiene su propia voluntad. Esta voluntad se tiene que aprender. El pecado viene a entenebrecer nuestra mente, según Efesios capítulo 4, versículo 17. Entonces, cuando yo soy rescatado del pecado y vengo a ser añadido al cuerpo de Cristo Jesús, ya tengo que yo volver a aprender la voluntad de Dios. Es lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Renovando nuestra mente de entendimiento para que lleguemos a comprender la voluntad de Dios. Y cuando comprendemos ya la voluntad de Dios, entonces yo debo de someterse, esa es la palabra agradecimiento, yo debo de someterse conforme a como Dios pide que yo sea en la iglesia. Y claro, ¿verdad?, que esto envuelve mucha enseñanza. Tercero, temor. Y aquí la palabra temor se hace referencia a la palabra reverencia, pero son dos palabras griegas. Primeramente vamos a ver esta, temor, ser reverente, ser una persona que demuestra reverencia hacia Dios. Y la reverencia se demuestra desde el momento que entramos a este edificio, porque estamos hablando a Dios. No estamos hablando a ningún hermano que está delante de nosotros, estamos adorando a Dios. La gente ignorante de las denominaciones entran a los edificios y algunos de ellos entran y se hincan en las bancas de atrás y comienzan a demostrar su gratitud, su agradecimiento hacia Dios. Que no es así. No sé si usted ha visitado denominaciones, ¿verdad? Pero yo, por tal de mirar a ver en cómo me puedo mejorar mi conocimiento de Dios, pero miro, ¿verdad?, que entran y es lo primero que hacen. Vienen a rodillar, y no tienen rodilleras, sino que tienen cemento. Y luego se levantan y ya vienen y toman su lugar. En otros casos, ¿verdad?, hay personas que ignorantemente pasan por un templo, ¿verdad?, y hacen lo que tienen que hacer porque enseñan un tipo de ¿qué?
de reverencia hacia Dios. Y digo esto simplemente para que entiendan a qué es lo que esta palabra se está refiriendo. Nosotros, la iglesia de Cristo, no somos enseñados de esa manera, pero sí tenemos que enseñar reverencia a Dios. Entonces mi pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se demuestra esa reverencia hacia Dios? Respetando su palabra. Respetando su palabra, Reverencia. Esta palabra reverencia es el mismo concepto que se usa en 1 Timoteo 2:9, donde dice que la mujer se debe de vestir con modestia y pudor. Es una honestidad. Es algo en referencia a la mujer, ¿verdad? En 1 Timoteo 2:9, ¿verdad? Para que no haya nadie que hable en contra de ella, ¿verdad? Sino que ella demuestra una reverencia hacia Dios para que así se pueda ver que es una persona piadosa. Esto es lo que se refiere a esta palabra. Entonces, esto es la definición de los lexicógrafos, que nosotros como cristianos debemos demostrar pudor, modestia en nuestra manera de adorar a Dios. De adorar a Dios. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo se debe hacer? Bueno, cuando se dirigen cantos tiene que existir esto. La oración tiene que existir eso, ser receta. Pero este versículo 28, ¿verdad? Y lamento, hermano, el tiempo se me pasa y bueno, es lo que yo tengo que luchar, ¿verdad? Pero esto es el versículo que nos demuestra una fidelidad dentro de la congregación. Y cuando esto no existe, ¿verdad? Ya entonces comienzan los principios del colapso moral. Ya entonces la iglesia se ve como un club social. La iglesia se ve como una junta de amigos. Las reuniones, la congregación se ve simplemente en donde voy y paso un buen tiempo, en donde quizás me dé una dormidita, ¿verdad? No importa lo que el hermano esté diciendo, y uno de una dormidita, no le ponemos atención, no hay reverencia, no hay respeto a Dios. Recuerde, todo lo que estamos viendo aquí es para Dios. No estamos sirviendo al hombre, estamos sirviendo a Dios. Ya no me quedan 4 minutos, solo que déjeme decir lo siguiente. Número 1, la segunda parte en donde miramos nosotros el colapso moral, hermano, es concerniente a la ligereza de pecar. La ligereza en pecar. Nosotros los miembros del cuerpo de Cristo Jesús debemos de tener temor de pecar. Porque dice la Biblia que horrenda cosa es que caer en las manos de un injusticia. Cuando yo estoy pecando, yo estoy pisoteando la sangre de Cristo Jesús, dice Hebreos. Y para muchos cristianos son muy ligeros en pecar sin pensarlo 2 veces. Entran en el pecado ligeramente. Y luego, hasta que no nos vengan a demandar de ese pecado, es cuando la piensan si acaso van a arrepentir o no. O sea que no hay, en muchos de ellos no hay arrepentimiento por sí mismo, no hay un compugimiento de corazón. Y la razón que no hay compugimiento de corazón es porque no hay estas 2 cosas en la vida de la persona. Oye, si yo tengo temor y reverencia a Dios, cuando hago un daño en contra de la voluntad de Dios, me va a doler. ¿Que no es así? ¿Que me va a doler? Y porque me va a doler, porque mi conciencia, según dice Romanos capítulo 9, versículo 1, mi conciencia me está dando testimonio que he obrado en contra la voluntad de Dios. Y me lleva a ese compujamiento de corazón y me lleva a un arrepentimiento. Pero muchos cristianos pecan y no se arrepienten. No se arrepienten. El arrepentimiento quizás venga ya semanas,
meses, años después, pero no se arrepienten. Y aún así, llamando la atención, ¿verdad? Buscan excusas para no llegar a ese punto en la vida de ellos, de arrepentirse. Solo que ese es un tipo de colapso moral. Va decayendo la ética de Dios. Va decayendo el nivel en que Dios quiere que la iglesia esté. Hermanos, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Somos hijos de Dios. Representamos la santidad aquí en la tierra. Debemos de reflejar la luz. Somos la sal de este mundo. Dios quiere que este estándar esté bien elevado. Y que todos miren este estándar. Y que de aquí venga a salir todo. Pero cuando no se ve, llegamos a ser como todos. Ya me quedó tiempo para eso. Preguntas o comentarios. Ahora sí les doy tiempo a ustedes. Hermano Lucy. Sí, hermano, iba a decir yo comentar. Es que nosotros tenemos que pensar que Dios nos ha dado un reino y no lo queremos perder. Así es. Es duro, ¿verdad? Así es. Tenemos que arrepentirnos inmediatamente, ¿no? Así es. Porque podemos perder más. Así es. ¿Alguien más? Por favor. Reconocemos que Dios tiene paciencia, tiene su longanimidad, permanece, es de largo lapso, ¿verdad? Y nosotros muchas veces abusamos de eso, porque ya sabemos que Dios perdona, sí, pero uno tiene que estar alerta de saber que está bien, Dios es así, pero nosotros tenemos que respetar y tenemos que crecer, a que dejemos de hacer, para que le agrademos a Él, así como dice el versículo, cuando somos agradecidos, le vamos a agradar en todas las cosas de nuestra vida, cómo nos comportamos, cómo vivimos. Así es. Recuerdan que al principio, cuando la iglesia fue establecida, que estaba en su infancia, Dios comenzó, por ejemplo, Ananías y Zafira, muertos. Dios tuvo que establecer este tipo, ¿verdad?, de cosas para que la iglesia que tuviera, ¿qué dice la Biblia? Temor. Temor y reverencia a Dios. Hoy en día ya se han pasado los años, ¿verdad? Y pues Dios ya no hace eso. Porque es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia. Pero no hace eso. Pero al fin, ¿verdad? Al fin sí va a haber muchos chamuscados. Como dice 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7 en adelante. Y que eso en sí no nos da temor o miedo. Solo que todo lo vemos en la Biblia. Realmente lo estamos burlando de Él cuando estamos pisoteando el santo. Y Pablo le dice a una congregación que estaba en ese punto, la congregación de Galacia, dice, con Dios no se burla. Gálatas capítulo 6 y versículo 8. Con Dios no jugamos, con Dios no nos burlamos. Y Jeremías tenía esa misma pregunta, Jeremías capítulo 2, ¿recuerdan? Señor, ¿por qué es que estos malvados, esta gente del mundo está prosperando y le está yendo bien? Hasta que Dios les tuvo que contestar, espérate, viene el fin. Habacuc también tenía esas preguntas, Habacuc capítulo 1, la última parte. ¿Por qué es que el malo prospera y nosotros, quienes seguimos tu voluntad, estamos teniendo problemas, estamos sufriendo? Dios dice, espérate hasta el fin. Por eso regresa al sermón de esta mañana, ¿verdad? Debemos de soportar las presiones, no debemos de rendirnos, sino proseguir hacia adelante. Tener un amor que todo lo sufre. Al último seremos coronados, hermanos, no se vengan a impacientar. Es lo que Pablo dice. Pablo dice ya cuando está listo para terminar, 2 Timoteo 4, 7 y 8, dice, me está esperando la corona ya. Él sabía bien, porque él se permaneció fiel hasta la muerte. Así nosotros, no ventemos la toalla, no nos vengamos a rendir, no vengamos a hacer shortcuts como decimos en inglés. Vengamos a hacer lo que tenemos que hacer y orgullosos de hacerlo, no importa lo que nos pase en nuestra vida. Porque al último seremos recompensados. Vamos a recibir nuestro galardón.
¿Algo más, hermano Víctor? Sí, hermano, en cuanto, ¿verdad? Como usted estaba diciendo, en otras congregaciones, se puede decir, ¿verdad? Que se hincan de rodillas, ¿verdad? Para demostrar, ¿verdad? Respeto, según a Dios, ¿verdad? Pero muchas veces es por la ignorancia, ¿no? Pues sí. Yo le digo porque, bueno, en mi caso, ¿verdad? Pues todos sabemos que es por la ignorancia, hermano. Sí. Únicamente lo di para que estas personas, aún ignorantes, enseñen un temor y una reverencia hacia Dios. Sí. Y me estoy refiriendo a los pentecostés, hermano. Ellos entran inmediatamente y se van a una banca y comienzan a orar. Bueno, en mi caso yo lo digo porque pues, yo fui criado por mis abuelos y mi abuela tenía un altarcito ahí, tenía la Virgen, ¿verdad? Ella todas las mañanas ahí se ponía, ¿verdad? Pero ella lo hacía pues, por ignorancia, ¿verdad? Ella darle la honra según a Dios por medio de la Virgen, y sabemos que todo eso es ignorancia, ¿verdad? Porque dice allá Hechos 4:12, ¿verdad? Que no hay otro nombre dado bajo los cielos. Pues sí. En el que puedes estar. Pero vuelvo a repetir, hermano. Bien. La ignorancia de esta gente nos pone en vergüenza a nosotros cristianos. Nosotros que sabemos mejor y que tenemos el conocimiento, somos puestos en vergüenza por esa ignorancia. Porque ellos, aunque lo hagan por ignorancia, lo están haciendo de todo corazón, lo están haciendo sinceramente. Y nosotros, ¿verdad?, que sabemos mejor, no llegamos a hacer. Así que termine con Pues bueno, no. Hechos 4:12. Me corta usted, me corta. No hay ninguno nombre, hago los cielos. Hechos 17:30, ¿verdad? Ajá. Dice, porque Dios habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, ahora manda a todo hombre, ¿verdad? Que se arrepienta. Como dice allá, ¿verdad? Lo que es primera de Juan 1:11, ¿verdad? Los suyos vino, pero los que no recibieron, más a los que le recibieron, le digo, todos están llamados hijos de Dios. Así es. Entonces, ¿verdad? Y es por eso, ¿verdad? Que mucha ignorancia, ¿verdad? Pues va a la muerte, como dice Isaías 4:6. Así es. El pueblo se perdió por falta. Así es. Gracias, hermano. ¿Alguien más? El ejemplo del publicano de la parábola del fariseo, el publicano, los dos vinieron al templo a orar, ¿verdad? Y como uno no se alababa solamente y el otro pobre golpeaba su pecho y no se atrevía a levantar la vista, solamente si se propicio a mí. Así es. Una actitud, ¿verdad? Así. Una actitud de temor y reverencia. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Muy bien, si no hay más comentarios o preguntas concerniente a la clase, espero que esta clase nos haya servido a todos nosotros y que la podamos no solamente tener aquí, pero tenerla también en nuestro corazón para que la podamos enseñar más adelante. Gracias por su mande. Nomás por último, ¿verdad? Lo que dice primera de Pedro 1:18, ¿verdad? Y nos dice, no sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Una manera, ¿verdad?, de todo lo que hacían pues era vano. Así es. Gracias, hermano. En esta tarde, si acaso hay alguien que entre nosotros que necesite las oraciones de la congregación, nuestros ancianos están listos y preparados para orar por usted. Si entre nosotros se encuentra persona que nos está visitando y ya se le ha predicado y enseñado el Evangelio y entiende qué es lo que tiene que hacer, pues estamos listos para ayudarle en la entrada de su compromiso hacia Dios. Ya entiende el plan de salvación y sabe todo lo que tiene que hacer y lo quiere ejecutarlo en esta noche, yendo a las aguas del bautismo, estamos listos para ayudarle. Pero si aún todavía hay confusión y no entiende completamente todo el proceso, estamos dispuestos para sentarnos con usted y hablar un poco más para aclarar cosas que quizás le esté confundiendo su mente. Cualquier que sea la decisión suya en esta ocasión, la invitamos. Nos ponemos de pie, vamos a Himno número 174. 174. Ven, oh pródigo, ven sin tardar, te llama Dios. Oye, llamándote a ti. Tú que vagas errante, escuchas su tierna voz. Escucha su voz de amor.
a ti. Mientras Él te llama, ven, no seas infiel. Escucha su voz de amor. Llámalo por ti. Perdido, pródigo, ven. Llámalo por ti. Perdido, pródigo, ven. De tu Padre la casa abundancia hay de pan. Oye llamándote a ti. Ya la mesa está lista, la bienvenida